Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Em 2 minutinhos iniciaremos. Já estamos aí com 62 colegas participando. Beleza, Raquel? Sem problemas. Aí o pessoal aí em massa. Bom, pessoal, vamos estar iniciando mais uma aula de anatomia patológica. Aproveitar essa noite agradável de quinta-feira. Aqueles que estão na fronteira, tá podendo aí usufruindo de um tempo fresco, um clima meio chuvoso, né? Agora os que estão em outro estado, não sei como é que tá, mas aqui tá com tempo agradável. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula passada, sobre o nosso tema da aula passada? Nenhuma? Rondônia, né? Calor mesmo. Em cima do mapa deve estar quente mesmo. Deixa eu só pegar um fone aqui, para ficar melhor a comunicação nossa. Só um minutinho. Beleza, pessoal? Vamos iniciar então. Nossa, consegue me ouvir bem? Tá legal o som? Beleza. Aí alguns colegas entrando ainda. Estamos com 65 participantes. Daqui até as 7 horas da noite, vamos chegar aí
aos 75, 80 participantes. Vou iniciar aqui a gravação e já vou compartilhar minha tela também com vocês. Está baixo para Camila. Jonathan, Luis está bien, Miriela también. Creo que es su teléfono, Camila, o seu computador. Buenas noches, ¿qué tal, alumnos? Este semestre vamos a estar iniciando en la clase de hoy más una unidad. Vamos a estar viendo ahí la unidad 6 de patologías intestinales, patologías del aparato digestivo. Hoy iremos a hablar de las patologías inflamatorias. Hoy nuestra unidad 6, nuestra segunda clase de patologías digestivas. Voy a ver acá cuántos participantes tenemos. Ya tenemos 67. Parece que la mayoría están escuchando bien. Marielle pidió la diapositiva. Voy a enviar cuando termine la clase, ¿puede ser? Vamos a ver si estoy compartiendo. Voy a ocultar acá, voy a abrir. Pode sim, obrigado, professor. Por nada. Terminando la clase, ya envío enseguida la diapositiva. Hoy vamos a estar desarrollando mitad de esta unidad y mañana vamos a estar terminando. Entonces vamos a utilizar el material tanto para hoy como para mañana, que voy a estar enviando. Voy a presentar, están teniendo ahí, están viendo mi tela, ¿verdad? No se está presentando para todos. Perfecto. Hoy iremos a hablar de nuestra unidad 6, nuestra patología digestiva 2, donde vamos a estar viendo patologías del estómago, alteraciones congénitas, estenosis pilórica, hernia de hiato. Vamos solamente comentar porque está en nuestro programa, pero no es que vamos a desarrollar, porque justamente en la unidad 5 desarrollamos ya hernia de hiato. Ya hablamos sobre la hernia paraesternal, la hernia paraesofágica, la hernia por deslizamiento. Iremos a hablar hoy de los procesos inflamatorios, la gastritis aguda y la gastritis crónica. Iremos a hablar de su etiopatogenia, su epidemiología, su variante macro y microscópica. Y en la próxima clase vamos a estar hablando de cáncer gástrico. Iremos a desarrollar esto tópico en la clase de mañana, que por supuesto va a ser iniciar las 14, ¿verdad? Las 14, las 16 y 10. Vamos a aceptar los compañeros que están entrando todavía. Ya son las 6:26, ¿verdad? Creo que ya entró directo. Joselmi, más algunos. Elaine, ya tenemos 64 participantes. Damos inicio a nuestra clase entonces hablando de los trastornos. Los trastornos gástricos son frecuentes y hay varias enfermedades clínicas que están involucradas justamente en el aparato digestivo y principalmente también en el estómago. Tenemos patologías inflamatorias, que vamos a estar hablando de esta patología hoy, que es las gastritis, y también tenemos neoplasias, tanto benignas como también neoplasias malignas. Vamos a estar hablando de las neoplasias malignas del estómago en la próxima clase. El cáncer gástrico es una causa importante de muerte a escala mundial y legalmente es distribuido bastante uniformemente ese tipo de patología. Normalmente el cáncer se abrevia como CA. Son varias bibliografías, son varios libros y textos que van a estar viendo en medicina que se abrevia la neoplasia maligna, que es el cáncer, como CA. Entonces, el CA gástrico o CA de páncreas, CA de pulmón, quiere decir un cáncer. Igualmente, de neoplasia maligna. Cualquier tipo de neoplasia maligna quiere decir un cáncer. Y ahora, neoplasia puede ser tanto benigno como maligno, como ya dominan los compañeros. Iremos a hablar de algunas alteraciones congénitas del aparato digestivo. Principalmente vamos a enfocar en la hernia diafragmática. No sé si ya escucharon, si ya estudiaron hernia diafragmática, porque no es tan frecuente, pero suele encontrar en algunos casos. Es un tipo de anomalía congénita en la cual
hay una abertura de forma anormal en el músculo diafragmático, hay un agujero, hay una comunicación entre el tórax y entre el abdomen. Entonces tiene esta comunicación de órganos abdominales con órganos torácicos. Esta abertura permite que parte de los órganos abdominales se mueve hasta la cavidad torácica cerca de los pulmones. Entonces tenemos una falta de cierre completo del diafragma. Sabemos que el diafragma es un órgano muy importante, es una estructura muscular muy importante que nos auxilia en la respiración y mantiene ahí lo que es intraabdominal hacia abajo y lo que es torácico hacia arriba. Entonces divide lo que es torácico, lo que es abdominal. En este caso hay una malformación embrionaria, por eso es congénita, viene con la génesis en la formación. Y ahí tiene una falta de cierre completo de este diafragma y se comunica vísceras abdominales con las vísceras pulmonares, con los órganos pulmonares, muchas de las veces por aumento de la presión intraabdominal. Y a todo momento estamos aumentando la presión intraabdominal. Cuando tosimos, cuando alzamos la cabeza, estamos acostados, alzamos la cabeza, cuando alzamos peso, aumentamos la presión intraabdominal y esas asas intestinales se pueden pasar por el agujero y adentrar en la cavidad torácica. Vamos a estar viendo algunas imágenes. Por ejemplo, esta imagen es de una videolaparoscopía. Es el método de estudio de imagen más utilizado para diagnosticar y para hacer la reparación quirúrgica. Es tanto un método para diagnóstico como también un método para tratamiento. Entonces la laparoscopía, como podemos ver acá, una imagen de hacia abajo, estamos adentrando en la cavidad abdominal y podemos ver una comunicación, una falta de cerramiento de este diafragma. Podemos ver incluso los arcos costales. Estamos viendo acá lo que es la parte pulmonar, lo que es la parte torácica. Muchas de las veces se puede encontrar ese tipo de malformación de forma accidental. ¿Cómo sería de forma accidental? El paciente nace con la malformación congénita, pero no tiene ningún síntoma. Y ahí cuando llega en la edad adulta, se va a hacer algún tipo de estudio de imagen o incluso puede hacer una cirugía, una colecistectomía, por ejemplo, va a quitar la vesícula por tener cálculos biliares, una cirugía electiva, y el paciente va a someter a una laparoscopía y durante el acto cirúrgico el cirujano le observa la cavidad y encuentra este agujero, esta comunicación, esta falta de cierre del diafragma. Muchas de las veces asas abdominales están adentrando por acá, principalmente las asas de intestino delgado y también la parte del estómago. Si es del lado derecho, tenemos una estructura que hace un taponamiento en la mayoría de los casos. Entonces, muchas de las veces no hay comunicación de asas intestinales hacia el tórax. Tenemos el hígado. Entonces, si hay una malformación de la parte del diafragma, hay un agujero, el hígado toma prácticamente mitad del hipocondrio derecho, o casi todo el hipocondrio derecho. La verdad que toma todo el hipocondrio derecho, entonces tapona el diafragma. El hígado está por abajo del diafragma. Y si hay una malformación del diafragma, un agujero, el hígado tapona, tampa. Entonces los órganos intestinales no pueden pasar ahí, no pueden entrar en este agujero. No puede comunicarse con los órganos torácicos, por ejemplo, porque el hígado está taponando. Ahora hacia el lado izquierdo no tiene el hígado, tiene el vaso, pero no tiene una estructura taponando cualquier tipo de malformación de la parte del diafragma. Entonces del lado izquierdo normalmente las vísceras intestinales tienden a comunicarse con la región torácica, con los órganos torácicos y mediastínicos. Normalmente, antes de pasar la
próxima imagen, la reparación de este tipo de malformación es quirúrgica, puede ser tanto por rafia, donde sutura los planos y afronta los bordes, por laparoscopía o incluso puede ser por laparotomía. Es claro que la laparoscopía es mucho más eficaz, tiene efecto menos adverso, es más rápido la recuperación, menos invasivo, el paciente no se queda con la cicatriz enorme en su abdomen, entonces sin sombra de duda es el mejor método de tratamiento. Cuando es muy grande no da para poder afrontar, porque el diafragma es un músculo que estira bastante, entonces cuando está muy grande este agujero no da para hacer una rafia, un afrontamiento con sutura. En este caso se utiliza una tela llamada de polipropileno. Esa tela es la misma tela que se utiliza en las hernias abdominales, en las hernias inguinales, en las hernias escrotales. Entonces, herniación significa justamente eso, un órgano visceral fuera de su localización habitual, o incluso también hay, no solamente víscera, ¿verdad? Porque hay hernia también en los espacios, en los discos intercostales. Creo que ya escucharon también hernia de disco. En este caso hay una protrusión de la pulpa del disco intervertebral. En este caso acá, como es grande, va a tener la utilización de tela de polipropileno. Entonces se corta la tela más o menos con el formato del agujero y se sutura en los bordes. Se sutura, pero sin tensión. No tiene que estirar demasiado. Se queda sin tensión. Igual que las reparaciones de las hernias abdominales. No propicia tensión, porque la musculatura se va a estirar, también se puede romper los puntos, entonces se hace sin tensión. Sin tensión. En esta imagen tenemos una macroscopía de un diafragma izquierdo que está totalmente ausente. Tenemos el lado izquierdo comunicando con la región pulmonar. No tuvo el desarrollo, pero en esta imagen estamos llegando a un feto. Es una imagen que está en nuestro atlas también de anatomía patológica, la imagen 330, que está mostrando todas las estructuras abdominales. Tenemos acá un gran tamaño, el hígado. Y legalmente el hígado, cuando estamos iniciando la formación embrionaria, cuando estamos desarrollando los órganos, el hígado es uno de los mayores órganos, justamente porque participa en la hematopoiesis, después el vaso y después la médula ósea. Tenemos algunos intestinos delgados, como podemos identificar en la parte inferior. Tenemos un pulmón que se evidencia fácilmente acá. Tenemos arcos costales. Tenemos porción del cuello que se identifica también en esta imagen. En esta imagen tenemos una radiografía. Como comentamos, muchas de las veces el paciente es diagnosticado con esa malformación diafragmática, con esa hernia diafragmática cuando adulto, muchas de las veces. Cuando es izquierdo, como es derecho, como ya mencionamos, el hígado está taponando todo eso. El hígado está en contacto con la parte inferior del diafragma, entonces muchas de las veces no va a tener víscera ascendiendo hacia el pulmón. Creo que ya tuvieron imagenología, saben describir una radiografía de tórax, ¿verdad? Lo que es rayo opaco, lo que es rayo lúcido. Tenemos acá un pulmón derecho, tenemos el pulmón izquierdo, tenemos los arcos costales, podemos mirar las clavículas, el esófago se ve muy bien acá, esta zona más oscura, porque también tiene presencia de aire. Tenemos el mediastino, tenemos acá el corazón hacia la izquierda, la trama vascular pulmonar, los vasos pulmonares, los hilos pulmonares. Y acá tenemos algo diferente, tenemos algo extraño, algo que no es muy común de se encontrar. Normalmente, el lado izquierdo es más descendido do que el lado derecho. Mira dónde está el pulmón, cómo está ascendido, cómo está hacia arriba, cómo está comprimido. Podemos ver la distancia de ambos
El lado izquierdo justamente es un poco más descendido porque no tiene el hígado que le hace ahí un poco de suspensión, el parénquima pulmonar. Acá tenemos, incluso aparentemente podemos ver acá los senos costofrénicos perfecto, y acá parece que tuvo un derrame, ¿verdad? Parece que hay un derrame pleural, pero por pérdida del seno costofrénico, pero esto es aire. Podemos mirar el seno costofrénico que está acá. Esto es la bulia gástrica, es el estómago. El estómago está comprimiendo la región del pulmón izquierdo. Y esto que viendo separando, que está separando el pulmón de la región gástrica, es justamente la pared gástrica. Entonces, este que se ve más rayo transparente es más rayo opaco, ¿verdad? Lo que más rayo transparente que el pulmón. Esto es justamente la parte, la espesura del estómago. Y esto es gas, porque en una radiografía normal se evidencia la cámara gástrica. Cuando esté estudiando, por ejemplo, esta imagen, esta parte del libro, consulta en la internet una radiografía de tórax normal y hace la comparación. Entonces tenemos acá en esta imagen totalmente diferente de la normalidad. Tiene que tener este hábito de comparación. Incluso podemos ver algunas asas del colon descendente con gases en la parte inferior izquierda. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No sé si escribieron en el chat. Vamos a ver. Juraildo, vamos ver. Camila, quería imprimir para ir anotando. Te voy a enviar así que termine para poder ya hacer las anotaciones. Vamos a ver. Causa falta de ar, Juraildo. Puede causar. Si esta compresión, como podemos ver, es bastante intensa, este va comprimiendo la parte del parénquima pulmonar, el paciente puede tener dispnea o disnea, ¿verdad? En español, cuando tiene ahí una actividad física, cuando ejecuta algún tipo de ejercicio, tiene una compresión del lado izquierdo pulmonar y puede tener una limitación de las actividades físicas más intensas. Entonces puede tener falta de aire. En este caso, muchas de las veces los diagnósticos de hernia diafragmática se da de forma accidental, lo que llamamos de accidentaloma. Se solicita, como ya comentamos, una radiografía de tórax por otro motivo, por otra sospecha, por sospecha de una pneumonía, por ejemplo, o de una tuberculosis, y ahí encontramos este tipo de hallazgo. O entonces solicitamos una tomografía para descartar alguna patología pulmonar y encontramos este hallazgo. O como ya comentamos, por una laparoscopía. O por ejemplo, puede pasar también el paciente que tiene esta malformación puede sufrir un trauma abdominal, puede sufrir una herida por arma blanca o una herida por proyectil de arma de fuego. Y ahí se va para la laparotomía exploradora. Y durante la laparotomía exploradora, el cirujano acaba encontrando esta malformación. Ella aprovecha ya la ocasión para hacer la reparación, que es quitar todos los órganos que están ahí, todas las asas intestinales, volver a hacer el abdomen y hacer la sutura o hacer la tela de polipropileno. Entonces, en este caso, le puede aprovechar ese momento quirúrgico para poder reparar esta malformación, para no necesitar entrar otra vez en el campo quirúrgico o entrar nuevamente en cirugía. Y muchas de las veces, incluso, no sé si ya comenté con ese grupo, en 2016 me tocó un paciente que tenía justamente una hernia diafragmática. Se fue durante el internato, se fue a consultar en la urgencia por patología respiratoria, no me recuerdo qué queja tenía, si era falta de aire, si era tos con expectoración, qué era. Y les solicitamos una radiografía de tórax para mirar cómo estaba, si no tenía condensación, si no tenía algún tipo de absceso pulmonar, cualquier tipo de alteración pulmonar.
y justamente encontramos asas intestinales dentro del tórax, juntamente con el pulmón. Tenía asas intestinales con gases incluso en la región del tórax. Y ahí este paciente en el mismo día se fue a la tomografía para ver tanto de la parte torácica como abdominal. Entonces se hizo los cortes axiales y evidenciamos una malformación de la parte del diafragma. Por eso se comunicaba el diafragma con los órganos abdominales con los órganos torácicos. Y como no era una urgencia quirúrgica, el paciente se fue a Asunción para hacer una cirugía programada. Por ejemplo, de preferencia por la videolaparoscopía, que es el método de elección en este caso. Perfecto, continuamos. Estamos ahí con 64 participantes todavía. La estenosis pilórica. Creo que ya estudiaron o ya escucharon pelo menos o escuchar alguna vez o otra hablar de estenosis pilórica. Todo lo que es estenosis es una disminución. Todo lo que es estenosis está apretando, por ejemplo, una zona estenosante, una zona que está apretando. Entonces, normalmente utilizamos esta palabra en varios tipos de estructuras huecas, en varias terminologías médicas también. Incluso hay estenosis del esófago, como comentamos allá anteriormente, del esófago de Barré, comentamos también la hernia de hiato, comentamos también en la parte que tenía la enfermedad de Chagas, donde tenía destrucción del plexo mientérico, pues podría complicarse con estenosis de la parte esofágica. Esto significa estenosis. Incluso puede tener estenosis en el colon, en las regiones del intestino grueso. Entonces, en este caso, es una estenosis en el pílori, una estenosis pilórica. Es una afectación en que hay una disminución de la luz del pílori, que es la porción final del estómago. Sabemos que tiene el esfínter de la parte del esófago, la comida entra en el estómago y después sale a través del pílori, de la comunicación del estómago con la parte duodenal, con la parte del intestino duodenal. La enfermedad puede manifestarse poco después del nacimiento, o sea, es una enfermedad congénita, o incluso se puede ser adquirida en la vida adulta. Tenemos una imagen macroscópica de una porción gástrica juntamente con el pílori y juntamente con una pequeña porción del duodeno. Y se pone de manifiesto, expresado por la Z, una hipertrofia de la musculatura lisa, un engrosamiento. Podemos ver la jugosidad gástrica, hay un engrosamiento de las paredes, muy característica. Pero es un tipo de patología que no es tan frecuente, pero cuando pasa, los niños, principalmente cuando es congénita, los niños tienen dificultad para tragar los alimentos, una dificultad para pasar el alimento por esta estenosis. Entonces, normalmente el niño mama, toma toda su leche y cuando llega en el estómago no consigue pasar la leche por el duodeno y ahí acaba teniendo vómito. Y acá incluso mencionamos el vómito en proyectil, que es muy frecuente a los 3 a los 6 años de meses de edad, a la otra semana de edad, o sea, 1, 2 meses. Los vómitos en proyectil serían los vómitos con una fuerza bastante intensa, los vómitos que van lejos. Normalmente los vómitos en proyectil, donde está escuchando también en las pancreatitis aguda, ¿verdad? La patología del grande vomitador. Entonces tiene vómitos intensos que va lejos, llamados vómitos en proyectil. En este caso, el lactante tiene esta característica: mama, vomita, pero es un vómito fuerte, va lejos. Este es su vómito, el vómito en proyectil. La hernia de hiato, como ya comentamos, hablamos este tema en la unidad 5, en la clase pasada, no vamos a volver a repetir.
Ahora hablamos del proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, que es la gastritis. Como ya comentamos, el termo itis, el sufijo itis, significa un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. En este caso, una inflamación de la mucosa gástrica que puede ser tanto agudo como también puede ser crónica. Los síntomas y signos asociados a la gastritis crónica se caracterizan por menos gravedad, o sea, es más blando lo que de la forma aguda. Es igual que la anemia, ¿verdad? Un paciente que se queda anémico agudamente, por ejemplo, por pérdida de sangre, perdió 2 litros de sangre, va a tener mareo, va a tener desmayo, va a tener taquicardia, va a tener oliguria. Entonces, agudo. Agora, outro paciente que está anémico, às vezes a mesma quantidade de hemoglobina de eritrocitos que este paciente, pero é crônico, está compensado, está um pouco pálido, tem um pouco de adinamia, pero no se desmaya, no se marea, porque es crónico, el cuerpo se acostumbra. Entonces, en este caso también, la gastritis aguda tiene mucho más manifestaciones clínicas más exuberantes y la gastritis crónica es más oligosintomática, tiene menos síntomas. Normalmente, los episodios de gastritis están acompañados por náusea, tener la sensación, muchas de las veces ahí, nauseando, ¿verdad? Esa sensación de náusea que puede estimular incluso los vómitos, malestar abdominal alto, ¿verdad? En la región epigástrica. Se recuerda que el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Hay algunas bibliografías que lo dividen en 4, pero la mayoría de la bibliografía le divide en 9 cuadrantes. Fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho, ¿verdad? Los mismos del lado izquierdo, el mesogastro, el hipogástrico y la región epigástrica, que está inferiormente en la región del apéndice hifoide. Entonces, hay síntomas de malestar general, ¿verdad? Malestar abdominal en el abdomen superior. En algunos casos más complicados, en los casos que hay erosión, laceración e incluso perforación de la mucosa, puede tener hematemesis. Hematemesis significa vómitos con sangre, vómitos provenientes del aparato digestivo. Mesis es vómito. Tiene que aprender después estas neumotécnicas. Mesis es vómito y hema sería de sangre. Entonces, vómito con sangre. Por eso, cuando van a estudiar también los casos de gravidez gemelar o de enfermedad trofoblástica, donde está escuchando hiperemesis gravídica, está vomitando mucho. La causa más frecuente de la gastritis crónica es la infectación por este germen, por ese microbio, por esta bacteria, que es el bacilo H. pylori, más conocido como H. pylori, el Helicobacter pylori. Es el principal agente etiológico involucrado en la patogenia de la gastritis, tanto aguda como también en la gastritis crónica. Este individuo ahí suele colonizar muchas personas de forma asintomática, pero muchas personas también causa el proceso inflamatorio y tiene síntomas de gastritis y se puede cronificar. Una gastritis aguda se puede cronificar, se tornando una gastritis crónica. Como ya comentamos anteriormente, el proceso de la gastritis aguda es un proceso inflamatorio de la mucosa temporal, por eso es agudo, es ahora, que puede ser incluso en algunos casos puede ser asintomático. Los casos de gastritis aguda leve puede ser asintomático, porque en los casos de gastritis aguda moderado o grave el paciente va a tener muchos síntomas, incluso muchas de las veces dolor epigástrico. Hay varios tipos de dolores, entonces tiene que tener siempre en la semiología de los dolores, tener en mente el dolor puede ser un dolor urente, puede ser un dolor transfixiante, puede ser un dolor tipo cólico, puede ser un dolor tipo quemación, puede ser un dolor sordo, por ejemplo, aquel dolor mal delimitado. Entonces tiene que tener
siempre en mente las características del dolor. En este caso sería un dolor tipo quemación, un dolor tipo urente en la región epigástrica. Va a tener también episodios de náusea, como ya comentamos, incluso va a estimular los vómitos. Puede tener erosiones, en los casos más graves, ¿verdad? De la gastritis aguda, va a tener erosiones de la mucosa. Muchas de las veces, durante una endoscopía digestiva alta, encontramos varias erosiones en esta mucosa gástrica decorrente a este proceso inflamatorio. Puede tener complicaciones como úlceras gástricas. Creo que ya escucharon de úlceras gástricas. En este caso, una gastritis aguda se puede complicar con una ulceración gástrica. Es decorrente del proceso inflamatorio. Creo también que estudiaron ulceraciones en anatomía patológica 1, que hace parte ahí de los cambios causados por la inflamación. Puede tener hemorragias. Essas hemorragias nem sempre van a ser de forma fácilmente diagnosticada. ¿Por qué? A veces hay erosiones de la mucosa, hay ulceraciones y estas erosiones y estas ulceraciones están sangrando. Entonces, normalmente, nem sempre, como ya vimos, es raro el paciente que tiene hematemesis, a no ser que sea un sangramento bastante intenso de la mucosa, a no ser que sea una úlcera bastante sangrante. Ahí el paciente puede tener hematemesis. La hematemesis es sangre proveniente del aparato digestivo, porque su diagnóstico principal diferencial es la hemoptisis. La hemoptisis sería sangre proveniente del aparato respiratorio, pero este es procedido de tos. La hematemesis es procedido de náusea y vómito. Puede tener restos alimentarios incluso en el contenido del vómito. Muchas de las veces cuando hay una úlcera sangrante, cuando hay una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? No solo una úlcera, como también una varices esofágica, una úlcera duodenal que está sangrando, todo eso que es antes del ángulo de Trenz. El ángulo de Trenz separa lo que es hemorragia digestiva alta y lo que es hemorragia digestiva baja. Y aquellos sangrados que son clasificados como hemorragia digestiva alta, por ejemplo, en el estómago, por ejemplo, del duodeno, por ejemplo, del esófago, causa muchas de las veces el melena. Recordando, no sé si ya saben, no sé si ya hablamos sobre eso, pero el melena sería las heces negruzcas, las heces negras, las heces oscuras, porque contiene sangre, no es sangre vivo, porque esta hemoglobina sufre alteraciones durante el transcurso en el aparato digestivo, entonces sale negra. Normalmente el paciente le va a anunciar de la siguiente forma cuando tiene ahí una úlcera sangrante o cuando tiene erosiones. Primero, que va a manifestar sus manifestaciones clínicas de dolor en la región epigástrica, puede tener quemación, puede tener náuseas, puede tener vómitos. Y el paciente le va a preguntar, o el paciente incluso le puede decir sobre sus heces, ¿verdad? Que en los últimos días o en las últimas semanas tuve un cambio en el color de las heces y también tiene un olor más desagradable. Normalmente tenía un color marrón o amarillo y ahora sale negro mis heces, doctor. Entonces mudó, teve un cambio. Entonces sale oscuro. Entonces tiene que tener en cuenta que puede ser una hemorragia digestiva alta, es un melena. Es claro que tiene que saber también diferenciar de las dietas que puede tener coloración de las heces. Hay que saber descartar eso también, porque a veces el paciente está consumiendo vino todos los días, entonces va a tener cambio en sus heces, o está consumiendo esta galletita llamada negresco, o está consumiendo remolacha, o está incluso consumiendo otros tipos de alimentos que cambia el color de las heces. Esto siempre tiene que tener en cuenta también como diagnóstico diferencial. Vamos a aceptar los otros compañeros. Creo que hay algunos que están entrando ahora.
menos frecuencia puede tener sangrados masivos, que legalmente no es algo muy frecuente. Referente a su etiopatogenia, la luz gástrica es muy ácida, ¿verdad? Y el pH se aproxima a 1. Justamente tiene esta propiedad de acidez en el estómago porque necesita los alimentos para sufrir la degradación, para sufrir la quiebra de estas moléculas de alimento para que se pueda digerir más fácilmente, para que se pueda absorber a nivel de las asas del intestino delgado sus nutrientes. Entonces es ácido en la región del estómago. Por eso el esófago no soporta cuando hay una falta de respuesta del esfínter. Este entorno tan hostil contribuye a la digestión. Sí, es algo fisiológico, es algo normal, es algo que necesitamos para digerir los alimentos. Pero también puede provocar lesiones en la mucosa, principalmente cuando hay los factores de riesgo involucrados. Vamos a estar viendo factores de riesgo higiénico, dietético o farmacológico. Se han desarrollado múltiples mecanismos para la protección de la mucosa gástrica. Esto es totalmente fisiológico. De entre este mecanismo que protege la mucosa gástrica tenemos la secreción de mucina. Entonces hay la estimulación de las células caliciformes. Las células caliciformes producen el moco, ¿verdad? Estas células glandulares tienen esta característica en la producción de mucina y esta mucina deja el pH más neutro, tiende a aumentar el pH. También hay una vascularización gástrica bastante intensa. Es un órgano bien vascularizado y con esta vascularización aporta el bicarbonato y nutrientes. Y el bicarbonato sirve para alcalinizar el medio, para dejar menos ácido. Por eso, cuando está con acidez, le indicamos algún tipo de fármaco que contiene bicarbonato para disminuir esa acidez, para aumentar el pH. Y aumentando el pH, disminuye la acidez gástrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están acompañando? Los alumnos que están presentes pueden dar un oi ahí en el chat. Bruna, Federico, Jonathan, Roberto, Luis, Edinea, Lucéia, Fernando. Aqui também, Reginaldo. Perfecto. Ellen, Luis, Rafael, Robson. Perfecto. Continuamos. Hay mucha gente ahí. Están caladitos, pero están. Lo que importa. Entonces tenemos ahí los agentes que causan la gastritis, los agentes etiopatogénicos. Como comentamos anteriormente, hay varios factores que propician esta inflamación de la mucosa gástrica. E incluso el primero que tenemos ahí serían los ANIs, los antiinflamatorios no esteroidales, los antiinflamatorios no hormonales, que incluso es muy utilizado por los pacientes que tienen la enfermedad AI, a doença AI. Quem conhece essa doença do AI? Rafael. Professor, acho que o senhor não viu, passou uma pergunta do Michael aí, para cima. Michael. Rafael aí está com muita cefaleia, tem que tomar aí um analgésico y mantener el reposo, Rafael. Ya tuvieron muchas clases hoy segura. Bueno, Michael, doutor, e aquelas gastrites nervosas que o povo fala, como pode acontecer? Vamos falar da gastrite nervosa, né? Essa gastrite aí que é realmente, é o bicho, é a gastrite nervosa. Iremos falar dela em seguida. Em seguida já iremos falar da gastritis nervosa. Então, quem conhece aí a doença do AI? Ai, meu pé, ai, minha cabeça, ai, meu braço. Né, a doença aí da avó, né, da tia, aquela tia hipocondríaca, ou então, de la abuelita. Esto es muy frecuente, principalmente los idosos, los más viejos. Va llegando a los 40, parece que dói tudo, né?
Ai, dói a articulação, dói a perna, acorda com ai, acorda com dor no pescoço, adorna com dor no pé, é ai para ali, ai para aqui. Principalmente parente, né? Sabe que você não pode ir na casa de parente aí que já começa com ai. Ai, mas dói aqui, mas dói ali, já tantos anos que dói. Já fui em 10 médicos e ninguém soluciona. É a doença do ai. É nos 20 também, é verdade? Eu tô quase com essa doença do ai na lombar. Essa doença do ai. Então, se essa doença do ai é muito frequente. Professor, Vale, não ri não, professor. Ontem, porque... quem tem fibromialgia dói mesmo. Ontem eu senti já tudo dolorido. Eu pensei, talvez vai chover ou vai mudar o clima. Porque ontem à noite comecei a sentir assim, que bateu um ventinho assim, já começa a doer. Tem hora que dói até os dentes, eu não sei, olha. Só não dói o cabelo, mas o resto... Mas a fibromialgia é uma doença realmente à parte, né? Que dói tudo mesmo. Essa aí sim. E é algo bastante difícil de tratar. Entraria também na doença do ai, né? Nesse caso, não poderia rir mesmo não, porque é uma doença. Mas esse ai que estamos comentando seria justamente, né, a avó ou avô que acorda com dor, dorme com dor, e nem sempre é fibromialgia, né? Fibromialgia é um tipo de diagnóstico que dá por descarte, né? Você busca várias causas e não encontra, e aí taca o diagnóstico de fibromialgia. E geralmente é muito, né, doloroso mesmo, é difícil, dói uma parte, dói outra. É realmente, como a colega comentou, menos o couro cabeludo, menos o cabelo, né? O couro cabeludo também dói, né? Menos o cabelo, para quem tem fibromialgia. Entonces, este tipo de gente todos los días toma los antiinflamatorios no hormonales, porque esto se vende sin prescripción médica. Esto se vende en la farmacia sin ningún tipo de indicación. Por ejemplo, en nuestro territorio brasileño se consume mucho diclofenac, nimesulida. En los territorios del Paraguay se consume mucho ibuprofeno, dipirona, paracetamol. En los Estados Unidos se consume mucho analgésica. Entonces, este antiinflamatorio, ¿verdad? Cetoprofeno, nimesulida, diclofenac, ketorolac, alfamilasa, todo esto antiinflamatorio no esteroides son gastrolesivos cuando consumidos crónicamente. Y justamente hay gente que toma todos los días. Hay gente que toma a la mañana, a la tarde, a la noche. Y esto va causando irritación de la mucosa gástrica. Esto va causando un tipo de inflamación de esta mucosa. Los AINES, cuando consumidos por mucho tiempo, son gastrolesivos. Causan una gastropatía. Igual que el alcoholismo, principalmente bebidas alcohólicas cuando es con porcentaje de alcohol mucho mayor. Causa también inflamación de la mucosa gástrica. Es gastrolesivo. El tabaquismo también entra en la etiopatogenia de la gastritis. Esto, como ya comentamos, es el principal, la infección por el H. pylori. Hay que tratar, hay que erradicar, porque es uno de los principales causadores de gastritis, complicando con úlceras también. Esto es frecuente también, principalmente en los jóvenes. Intento de suicidio con bases o ácidos. A veces ingesta de productos de limpieza, ingesta de productos químicos, ingesta de soda cáustica, por ejemplo, solución de batería, en la tentativa de quitar la vida. Y esto causa una quemación, no solamente en el aparato gástrico, en el esófago, en la faringe, en la orofaringe, en el duodeno. Se va quemando todo y va causando una inflamación de la mucosa, una inflamación de la pared gástrica. La radioterapia y la quimioterapia también son bastante involucrados en esa etiopatogenia, causa también irritación de la mucosa. Y el estrés, como comentó el compañero, la gastritis nervosa. El estrés es algo que tenemos en nuestro día a día. Es una respuesta normal, es una respuesta totalmente fisiológica que tenemos que tener para tener acción. Incluso en fisiología
hay ahí la liberación, ¿verdad? Del estrés, la estimulación ahí, para que el individuo pueda o correr o lutar, ¿no? Siempre uso esa frase, ¿no? O correr o lutar. El efecto adrenérgico. Entonces el estrés, cuando es demasiado intenso, cuando es demasiado constante, puede causar erosión de la mucosa gástrica. Ese estrés estimula la secreción del ácido clorhídrico, estimula la secreción gástrica y con eso no hay alimento en el estómago, no hay alimento para digerir y el paciente está liberando jugo gástrico, está liberando ácido gástrico y esto va a hacer una inflamación de la mucosa. Y esto es muy frecuente hoy en día. Llamamos, entre paréntesis, ¿no?, a úlcera nervosa, porque no es una úlcera nervosa, ¿verdad? No es una úlcera que está ahí irritada. Es una úlcera por estrés. La causa de la úlcera es el estrés, la famosa úlcera nervosa. Entonces, aquellos pacientes que tienen ahí, principalmente en la gran ciudad, estresse no trânsito, estresse no trabalho, estresse em casa, e isto pode levar a episódios de gastritis, la famosa gastritis nerviosa, pero não vamos utilizar esse termo entre nós outros. Entre los leigos sí podemos decir gastritis nervosa, pero para nosotros es la gastritis por estrés, inducida por estrés. ¿Y quién no está estresado en este século XX, principalmente en este año 2020, que tuvieron el cambio totalmente de su rutina? Vocês mesmos são prova disso, ¿verdad? Están ahí en el sexto semestre, la mayoría que no son acá de la ciudad, ya estaba morando acá ya hace mucho tiempo, ya salieron de la casa de los padres, ya tiene su propia dependencia, ya tiene su propia autonomía, por más que mucho depende financieramente de los padres, pero ya no siente más los lares de los padres como el tuyo. Ya quiere volver a su kitchenette, su apartamento, a su casita, porque las reglas de los padres parece que ya no son tan como era antes. Entonces la comunicación vertical parece que ya no funciona más como antes y el individuo ya entra intentando hacer una comunicación horizontal. Y hay muchas peleas por eso, pero esto genera estrés, esto genera ansiedad y esto puede favorecer justamente la úlcera estresada o la gastritis nerviosa. Entonces, en este caso, incluso el chicle, ¿verdad? El chicle causa gastritis. Puede inducir gastritis, ¿verdad? No vamos a decir que causa, porque esto es un mal que podemos equivocarnos. El chicle puede causar gastritis. Principalmente si estamos mascando chicle con el estómago vacío, por ejemplo, puede tener ahí episodios de inflamación gástrica, porque cuando estamos mascando el chicle, estamos solamente tragando saliva. Pero este movimiento mastigatorio envía información para el cerebro que vos estás comiendo. Él no está viendo que es solamente un chicle. Él piensa que es comida, ese movimiento mastigatorio. Y el cerebro manda un zap ahí para el estómago para producir ácido clorhídrico, para producir jugo gástrico, justamente porque está alimentando. El doctor Julio está alimentando nuestro cuerpo, está yendo comida para el estómago y precisamos degradar, precisamos quebrar esta molécula de comida para poder absorber en la parte del intestino delgado, en las asas del intestino, ¿verdad? Duodeno, yeyuno, hilo. Entonces, se está mastigando constantemente chicles sin tener alimento del estómago. Esto va dejando muy ácido, va liberando jugo gástrico, va aumentando la acidez, va disminuyendo el pH y con eso puede tener gastritis también. Por eso hay también muchas de las veces episodios de gastritis por exceso de mastigación de chicle, ¿no?, de chiclete. Vamos a ver acá si hay alguna pregunta. Incluso, ¿verdad? Esto es tan verdadero que bueno, está estudiando, puede estar buscando
Si vos no mastigas mucho, vas a conseguir comer más, ¿verdad? Entonces es una técnica que normalmente las mujeres utilizan para poder tener saciedad. Mastiga más para poder mandar información para el cerebro que está comiendo más. Y aquellos que mastiga, porque hay gente que mastica 3 veces, engole, 3 veces, engole, y ese consegue comer mucho. Ahora este que mastiga varias veces, está mandando información que está comiendo, tiene la saciedad precoz. Entonces come menos y se siente llena más rápido. Vamos a ver acá. Depois que passou 32, tudo dói, né, Robson? Quando é pequeno, parece que nada, cai da árvore, cai da bicicleta. Fala que dói nem de vergonha dos amigos também, né? Beieira. Beleza, Jonathan, sem problema. Perfeito, continuamos. Los jejuns prolongados también pueden causar úlceras. Porque se queda mucho tiempo sin alimentarse, vos no estás mandando alimento hacia el estómago. Y esto va generando también secreción de jugo gástrico. Y con eso va aumentando también la acidez. Con eso va disminuyendo el pH. Entonces, los jejum prolongado también es una causa frecuente de gastritis. Hay que evitar estos factores de riesgo. Hay que evitar el consumo indiscriminadamente de los AINES, del tabaquismo, el alcoholismo, e incluso siempre que se consume durante mucho tiempo es bueno estar tomando también un protector gástrico. Por eso la mayoría de los pacientes que están internados van a estar viendo, nosotros médicos le prescribimos un protector gástrico, o sea ranitidina, o sea un omeprazol, porque normalmente el paciente ya está estresado por estar en un ambiente hospitalar y ya está estresado por la patología, pero no es un estrés psicológico, un estrés de la enfermedad. Esto genera también. Entonces, la mayoría de los pacientes internados tienen su protector gástrico para evitar una gastritis. Y porque también reciben muchos medicamentos. Siempre que posible, iremos a hablar de la epidemiología. En este caso, es algo a nivel mundial que tiene una elevada morbilidad. Morbilidad es diferente de mortalidad. ¿Es diferente? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Perfecto, se queda ahí para estudio independiente. Saber lo que es morbilidad y lo que es mortalidad, la diferencia de las dos. Entonces, algo muy frecuente mundialmente, la gastritis. Su incidencia varía en las diferentes regiones y países. Hay países que tienen más, hay países que tienen menos. ¿Por qué eso? ¿Por qué será? El paraguayito, por ejemplo, nosotros en Paraguay tenemos bastante. ¿Por qué será? Quem tem a doença e mortalidade é quem morreu com a doença. Quem tem a doença e mortalidade. Mortalidade tem a ver com a morte. Bruna, educação sanitária, que mais? Melhor qualidade de estudo, também. Vida também, ¿verdad? Eliane. Tenemos como factor importante geográfico, principalmente por los portadores de determinadas patologías, Yurayudes también, por los hábitos higiénico-dietéticos. Higiénico-dietéticos de algunos países. ¿Cómo es la dieta de los paraguayos? ¿Cómo es desde la mañana hasta la noche? ¿Cómo es más o menos? Yo que ya me considero un paraguayito, ¿verdad?
tengo ahí la mitad de la familia paraguaya, Eliane Agua. Normalmente la dieta del paraguayo, el tereré, ¿verdad? También que causa irritación en la mucosa. Por la mañana, ¿verdad? La fritura, Michael. Por la mañana, ¿cómo es la dieta? La empanada con pan, la empanada con mandioca. Y esto justamente yo fui a aprender acá. Nunca en mi vida había visto comer pastel con mandioca. Nunca nem imaginé esa combinación. Tampoco con pan. Y ahora parece que ya me hace falta cuando me voy en otros lugares, no sé, acá en la frontera, y busco el pastel y no hay el pan y no hay la mandioca, porque ya acostumbramos. Normalmente el desayuno del paraguayito es así, la empanada con mandioca, con pan, o la marinera, o el sándwich de milanesa, o la milanesa. Entonces es fritura, es pesado. También el coquito, el palito, ¿verdad? Que puso ahí el Rafael también. El tereré, por eso tiene el hábito acá los paraguayos de tener el tereré rupá. ¿Quién sabe lo que significa que es tereré rupá? ¿Qué significa eso? El famoso tereré rupá. Ya están a 3 años acá en la frontera, tiene que saber. Y la mayoría acá seguro que toma tereré. Cama para o tereré, né? Forrar o estômago, né? Para o tereré, né? Isso mesmo. Se come, ¿verdad? É antes, ¿verdad? Se come antes de tomar el tereré, né? Forrar o estômago. Las 10 por ahí ya empieza y ya tiene que tomar su tereré rupá, ¿verdad? Para poder tomar el tereré, tiene que comer ahí una empanada, tiene que comer ahí un sándwich de milanesa, tiene que comer algo para tomar el tereré. Entonces, conocemos acá en Paraguay como el tereré rupá. Entonces, tomar el tereré sin el tereré rupá va a traer complicaciones gástricas también. Entonces, hay que comer algo para tener algo en el estómago y después empezar ahí la hidratación con el tereré. Entonces, la alimentación influye bastante. Hay países, por ejemplo, que comen demasiado picante. Por ejemplo, el México y otras culturas que consumen con bastante frecuencia. Hay países que tienen el tabaquismo, como el arguile, ¿verdad? Los países orientales, por ejemplo, que consumen bastante. Sí, occidentales, orientales, perdí aquí los que fuman demasiado arguile, que son bastante también característicos de la gastritis. Sí, o café, ¿no? Este es algo muy frecuente. El café también causa muchas de las veces irritación de la mucosa. Por eso que es importante comer algo también juntamente con el café. Hay gente que toma demasiado. Nosotros no somos de los principales productores de café, pero no somos uno de los principales consumidores. Pero estamos ahí. Creo que Estados Unidos consume más café que nosotros, ¿verdad? De mañana, tarde, noche, y parece que son todos vasos grandes. Y nosotros solo la tacita, ¿verdad? De café, algunos más grandes. Pero tomar también café demasiado causa episodios de gastritis. Hay que cuidar también con esos hábitos higiénicos dietéticos. Ahí Mendes, yo mismo tomo una botella o 2 por día, ¿no? Ya tiene ahí, ¿no? Una gastritis moderada legalmente. Y es difícil de dejar, tanto el tabaquismo como el café, ¿verdad? El café también utilizamos ahí en el día a día como estimulante para tener fuerza, para despertar ahí bien, para tener un día productivo. Puede causar irritación de la mucosa. Pero en escala mundial tenemos el H. pylori como el principal, después los antiinflamatorios no esteroidal y por tercero tenemos por estrés, la gastropatía aguda por estrés, que causa también. Morfológicamente, la gastritis leve puede ser difícil de reconocer histológicamente. La mayoría de las veces se encuentra solamente una hiperemia, muchas de las veces una congestión vascular, un edema moderado de la lámina propia, pero puede tener muchas de las veces neutrófilos dispersos, principalmente cuando hay el H. pylori. Sabemos que los neutrófilos son las células blancas predominantes en nuestro cuerpo y lucha principalmente contra bacterias.
Luta también contra otros agentes etiológicos, por supuesto, pero principalmente contra bacterias. Entonces es normalmente encontrado también en esta mucosa gástrica cuando tiene infección por el H. pylori. Erosión o pérdida del epitelio de superficie, puede tener un infiltrado de neutrófilos en la mucosa e incluso exudado purulento. El exudado purulento justamente está en nuestra bibliografía, pero yo nunca he visto exudado purulento en una endoscopía, por ejemplo, en un laudo de endoscopía, justamente porque los gérmenes piógenos productores de pus muy raramente causan episodios de gastritis. Ese es el principal. Pero según nuestra bibliografía puede tener exudado purulento en la microscopía, ¿verdad? Asimismo, puede aparecer también hemorragias, puede tener, como ya vimos, erosión de la mucosa. Ese punto hemorrágico se va a tener ahí como manifestación los puntos oscuros en una mucosa hiperemial, como está viendo en la próxima imagen, estos puntos oscuros, que son tipo petequias, son zonas hemorrágicas. La presencia simultánea de erosión e incluso hemorragia se llama gastritis erosiva hemorrágica aguda, ¿eh? Qué nombre comprido, ¿verdad? Qué nombre largo. Gastritis erosiva hemorrágica aguda. Pero para eso necesitamos una endoscopía para llegar a este diagnóstico. Clínicamente tenemos una gastritis hemorrágica si el paciente tiene hematemesis o si el paciente tiene melena. Ahora, para decir una gastritis erosiva hemorrágica aguda, necesitamos ahí de la endoscopía. Pero si hay hemorragia, con certeza va a tener una erosión, ¿verdad? Tenemos una imagen macroscópica, una pieza anatómica de la parte del fondo, una porción gástrica, donde podemos ver difusamente hiperemiada, está roja. E incluso podemos encontrar algunas zonas con petequias. En esta imagen podemos evidenciar algunas zonas con petequias, con sangramiento, esta zona con petequias donde tiene ahí la salida de sangre. Pero no evidenciamos, por ejemplo, en esta imagen ulceraciones y tampoco evidenciamos también ulceraciones y tampoco erosiones. No hay ninguna úlcera, no hay ningún tipo de erosión. Incluso es una imagen de nuestro atlas de anatomía patológica, la figura 333. Puede estar buscando esta imagen, a pesar que dejé también la legenda para que pueda estar viendo. Incluso acá habla también de las úlceras por estrés, la úlcera por muchas de las veces quemadura. Paciente que tiene quemadura de segundo, quemadura de tercero grado, en gran porcentaje del cuerpo puede tener las úlceras de Cullen, que es muy frecuente, o paciente politraumatizado que se queda ahí en la unidad de terapia intensiva, puede tener las úlceras formado por estrés, el estrés do trauma. O trauma gera um estresse. Não estamos falando do estresse psicológico, né? Do nervosismo, da ira, da raiva. Estamos falando do estresse em nosso corpo. Um traumatismo de grande impacto ou múltiplos traumatismos generam um estresse. E esse estresse forma úlceras, as famosas úlceras de Cullen. E também há algumas úlceras chamadas de úlceras de Cushing. Histológicamente vamos a encontrar edema, vamos a encontrar muchas de las veces una hiperproliferación de vasos, tenemos glándulas que está bastante evidente en esta lámina histológica, tenemos múltiples vasos sanguíneos, hay una hipervascularización. Cuando empieza a ver gastro en nuestro atlas, fíjense un poco en una lámina histológica normal de una mucosa gástrica y compara con esta debido a un proceso inflamado. Bueno, está viendo que son pocos vasos sanguíneos que se evidencian en una lámina histológica. Y por el tema del proceso inflamatorio, hay una vasodilatación intensa. Normalmente, para terminar la parte de gastritis, ¿hay alguna pregunta para terminar la clase de hoy? Usted le dijo que no, tranquilo. El diagnóstico, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del diagnóstico para complementar, porque no está en el texto.
El diagnóstico puede ser clínico, dependiendo del grado de la gastritis, pero también se puede solicitar una endoscopía. En la endoscopía incluso da para hacer ahí el teste de la ureasa para ver si tiene el Helicobacter pylori. Muchas de las veces tratamos la gastritis, un primer episodio clínicamente, empíricamente, ¿verdad? El paciente viene, tiene manifestaciones clínicas de gastritis y tratamos. El tratamiento de la gastritis sería antiácidos y un inhibidor de la bomba de prótons y medidas no farmacológicas higiénico-dietéticas. Si el paciente fuma, deja de fumar. Si el paciente bebe alcohol, deja de tomar. Si el paciente usa antiinflamatorio, hay que dejar todos estos factores de riesgo, incluso pérdida de peso, si es obeso, ejercicio físico, hay que hacer. Y los inhibidores de la bomba de prótons, lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, cualquier uno de estos para poder hacer la reversión de ese proceso inflamatorio. Es claro que cuando hay Helicobacter pylori, cuando hay presencia de la bacteria, solamente el inhibidor de la bomba de prótons no va a combatir. Necesitamos de antibióticos. En este caso, podemos tratar la bacteria con claritromicina, amoxicilina y también el inhibidor de la bomba de prótons. Normalmente los antibióticos se hacen por 10 días a cada 12 horas. Y después el inhibidor de la bomba de prótons juntamente y se continúa 3 semanas más, pelo menos por 28 días, para curar y para combatir la presencia del Helicobacter pylori. Hay que erradicar. Por suerte tenemos fármacos que incluso voy a compartir. El famoso Pyloripac, que es un nombre comercial de un fármaco que viene los 3 compuestos, ya los 3 fármacos en una sola caja para tratar gastritis con el H. pylori, juntamente con la bacteria. Vamos a ver, es el Getrachi, voy a hablar de él también, vamos a hablar de él, pero independiente de la marca, ¿verdad? No estamos haciendo propaganda. Hay los principios activos, hay su nombre comercial, ¿verdad? Su nombre comercial, en este caso, el paciente que tiene gastritis y también tiene la presencia del H. pylori. Hay que tratar, hay que eliminar la bacteria, no solamente tratar la gastritis, porque no va a solucionar. Entonces, el Pyloripac, hay también un llamado Pylorigi. Es muy bueno porque en este fármaco, en esta presentación, como podemos ver acá, hay justamente, este es el retrato, hay justamente para el día y para la noche, para la mañana y para la noche su tratamiento. Porque si no, el paciente tiene que comprar amoxicilina, claritromicina y un pantoprazol, por ejemplo, un lansoprazol. Tiene que comprar 3 fármacos y tomar separadamente, al mismo horario. Y este já viene como se fosse o Benegripe dia e o Benegripe noite, né? Um com antihistamínico, outro sem antihistamínico, porque le dá um pouco de sueño. Por exemplo, si estamos hablando de los antigripales. En este caso, hay una pastilla de inhibidor de la bomba de prótons. En este caso, es el lansoprazol de 30 miligramos. Hay una pastilla de claritromicina, 500 miligramos. Y hay 2 pastillas de amoxicilina, 500 miligramos cada, totalizando 1 grama. Ese tratamiento, el paciente va a seguir por 10 días. Y após 1 semana, terminando el tratamiento, se va a hacer el test para ver si eliminó completamente la bacteria. Entonces el paciente toma todo junto, ¿no? O toma uno enseguida, uno atrás del otro, ¿verdad? No hace falta meter, porque a veces nosotros, ¿verdad? Los pacientes, infelizmente, nuestra cultura, tanto los brasileños como también la parte de los paraguayos, hay que explicar muy bien, porque no entienden mucho de enfermedad alguna, diferente de otros países que incluso son más pobres, donde hay un conocimiento sobre su enfermedad. Hay estudios, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, es muy, la persona todo sabe de su enfermedad. Tiene diabetes, sabe qué medicación toma, sabe cómo tratar, sabe cómo seguir. Acá hay pacientes que están 10 años con su diabetes, no sabe ni el nombre de fármaco. Entonces, esto es difícil cada vez que aumenta también
la capacidad financiera, esto mejora también. Entonces no necesita tomar todo junto. Puede tomar uno, toma un traguito de agua, toma otro, toma un traguito de agua, toma otro, un traguito de agua. Porque puede ser que el paciente puede decir todo junto, él mete los 4 pastillas en la boca y engarga todo ahí tomando. Puede ser uno de cada vez, pero que sea el mismo horario. Bueno, si esto no tiene efecto, podemos, si após la una semana, ahí podemos tener el Getrach. El Getrach creo que está acá. Pylori-Pack, vamos ver, está carregando acá, aqui. Pylori-Pack Getrach, né? O retratamento. Quando não tem efeito, a primeira eleição, que é o tratamento de primeira linha, ¿verdad? Que é estas 3 drogas. Acá temos uma substituição de la claritromicina por levofloxacino. La amoxicilina continua igual, el lansoprazol continua igual, pero se substituye la claritromicina por levofloxacino. En este caso, solamente por la mañana. Por la noche ya no tiene más necesidad, una vez al día. Si no tiene efecto con la primera línea, recetamos la segunda línea para intentar eliminar por completo, erradicar esta bacteria. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Vamos a ver acá. Não sei se, la verdad, Rafael, não sei se fica mais barato. Hay que comparar si se fica más barato comprando separadamente. Amoxicilina no es caro, pantoprazol no es caro. La claritromicina, que no me recuerdo más o menos su precio. Se puede hacer, Bruna. O PAC no Paraguai está 250 mil. Caro, né? Caro mesmo, 250 mil Guarani. Comprei para um amigo. Caro, hein, Rafael? 250 mil Guarani, é claro. 250 mil Guarani é R$200. Caro mesmo. Pode ser que no Brasil seja um pouco mais barato. Vamos ver acá, shopping. Pylori-Pack. Não mostrou acá. Pylori-Pack. Preço. Vamos ver quanto cuesta. No muestra. No tiene su precio ahí. No sé cuánto va a costar. Pero el Paraguay está caro. Si es 250 mil, está caro. Y separadamente, sí, puedes recetar separado. Pero tenés que explicar bien, ¿verdad? El lansoprazol por la mañana y por la noche. La claritromicina de 500, una pastilla por la mañana y por la noche. Y la amoxicilina, 2 pastillas por la mañana y 2 pastillas por la noche. Bueno, após el tratamiento, Bruna, se puede hacer otra endoscopía una semana após concluido el tratamiento. Entonces se espera una semana después de terminar el tratamiento completo, que es 30 días, ¿verdad? 28 días, 10 días de antibiótico y ahí más 3 semanas pelo menos con el inhibidor de la bomba de prótons, y ahí se hace otra endoscopía juntamente con el teste de la ureasa para ver si combatió totalmente la bacteria. Sí, la endoscopía nuevamente, ¿verdad, Bruna? Ahora justamente te expliqué la endoscopía nuevamente de control para ver si tuvo resolución del cuadro inflamatorio de la mucosa gástrica. Pero tiene que esperar por lo menos estos días após término del tratamiento, porque tarda un poco para volver a la normalidad. Y ahí podemos identificar también si hay o no eliminación completa de la bacteria. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Perfecto. Gente, entonces nos vemos mañana. Vamos a cargar las pilas. Mañana, sexta-feira, viernes. Y ahí continuamos con nuestro cáncer gástrico. Daqui un rato voy a disponibilizar el material para los líderes para estar compartiendo con los compañeros. ¿Está bien? Nos vemos entonces mañana. Buenas noches a todos. Saludos.